Caminando contigo. Noches y buenas noches a cada uno de nuestros oyentes de Radio Leo 1170 en este su programa Caminando Contigo, todos los días de lunes a viernes a esta hora. En el día de hoy, lunes, cuento con la agradable compañía de un buen amigo, un gran sacerdote, el padre Alirio Araque. Padre, buenas noches. Me gustaría que empezáramos, que tú te presentes, que le cuentes a nuestros oyentes quién eres, dónde estás, etcétera, etcétera. Muy buenas noches, mi nombre es el padre Alirio Araque Galvis. Estoy en la parroquia de la Reconciliación de Quebrada Limón en Ponce. Ah, muy bien, padre. Y soy colombiano, como tú, paisano, y llevo aquí desde febrero de este año. Aquí en Ponce. En Quebrada Limón. ¿Y trabajando en la isla en Puerto Rico cuánto tiempo ya? Bueno, ya llevo trabajando en la isla como 18 años. 18 años. Sí. Bueno, ya eres bastante puertorriqueño también, de alguna manera. Pues padre, la conversación que queremos tener hoy, como ya lo habíamos debatido un poquito extra programa, es para poder nosotros mirar la vida de otra manera, que es la intención de Caminando Contigo. Quisiéramos que hoy habláramos de cómo poder nosotros vencer las inseguridades. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que ese pequeño monstrico que es la inseguridad pueda desaparecer? Partiendo de la premisa, aunque hay varias, pero la primera premisa es que todos somos inseguros de alguna manera. Padre, ¿qué podemos hacer con esa inseguridad en nuestra vida? Bueno, Padre Juan Carlos, lo primero es reconocer nuestra naturaleza humana, que es hecha, como dice la Sagrada Escritura, del barro, y el barro es frágil. Lógico, hemos sido infundidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la vida, diríamos así. Fuera la vida y el Espíritu Santo, son los elementos maravillosos. Pero esa vida, que es parte divina, también nosotros constatamos que nuestra inseguridad es debido a nuestra misma naturaleza. Y surgen también incertidumbres, ¿sí? Y en la medida en que supera una inseguridad, a veces se generan otras inseguridades. Esa es otra cosa interesante. Es el misterio del ser humano. También el ambiente social, cultural, genera inseguridades. Y se van formando internamente muchos monstruos, fantasmas. Por eso el mismo Jesucristo dice, para ir a la sanidad de la inseguridad, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Es importante esa palabra, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque la inseguridad se genera de lo que es transitorio, de lo que no es perenne, de lo que no es estable, de lo que no es real. ¿Y qué es lo real? Jesús de Nazaret. Él es la piedra a la cual nosotros de a esa realidad podemos ir construyendo nuestra vida. Y ahí es donde podemos espantar nuestros fantasmas. Dice usted algo muy interesante, porque termina uno dándose cuenta que la inseguridad siempre va a estar con nosotros. Yo puedo superar una, pero aparecerán otras. Y mencionaba usted, yo lo había también indagado para el programa, no es solamente la inseguridad de si yo puedo hacer o no puedo hacer, la inseguridad de cuando voy a tomar una decisión, si tomo este camino o tomo el otro, sino que hoy en día podemos hablar de las incertidumbres que tenemos, de las dudas que se nos presentan en la vida, de, bueno, las indecisiones, ya lo había dicho, como de las inconsistencias que todos los seres humanos tenemos a veces en nuestra existencia. Empezamos alguna actividad con mucha energía y de pronto en algún momento de la vida, como el conejito de la propaganda, se nos va acabando la batería, se nos va acabando la energía y ya no somos constantes. Como esa inseguridad que genera en nosotros también inestabilidades emocionales, laborales, ¿cierto? En las relaciones con las personas, ¿cierto? No sé,
Creo que la inseguridad no es solamente un espacio para decir el puedo o no puedo, sino que es como esa posición en la que yo me voy enfrentando al día a día dentro de unas circunstancias, usted lo decía, un contexto que hay de inseguridad de todo tipo. Pero es importante, Juan Carlos, que lo más hermoso de la vida es aprender a arriesgarse, porque el riesgo y la libertad nos ayuda a ir venciendo inseguridades. En la Biblia normalmente para el cristiano en griego se llama la parresía, la fuerza, que es lo que dice Pablo, no pierdan esa constancia, esa perseverancia, esa fuerza, esa energía, no perderla, esa valentía de continuar a pesar de las caídas, a pesar de los miedos, a pesar de la incertidumbre, arriesgarse. El riesgo es fundamental. Ay, María, pero me gusta eso porque yo defiendo mucho lo del miedo, aunque lo del el miedo y el riesgo, defiendo el riesgo y no tanto el miedo, es lo que quiero decir. Pero a veces nosotros vivimos como acostumbrados, entonces nos quedamos en las llamadas zonas de confort y arriesgarnos es lo que despierta en nosotros la inseguridad. Es decir, yo ya me acomodé y como que si estoy acomodado estoy muy tranquilo, y si estoy muy tranquilo, pues ¿para qué me arriesgo a otra cosa? Y me siento inseguro. ¿Y será que si yo me arriesgo, eso sí va a ser de pronto mejor? ¿O mejor me quedo acá y no me arriesgo? Eso es salir de esa estabilidad. Se necesita también una fuerza interna que te lance, porque los miedos te paralizan. Es una cosa interesante. Los miedos te envenenan y los miedos te mutilan. Pues si nosotros no nos confrontamos con nuestros miedos, nos envenenan, nos mutilan, nos vuelven incapaces, la impotencia. ¿Y qué es lo que la fuerza del Espíritu Santo cuando hay fe para vencer la inseguridad? Pues fe en esa gracia, abrirnos a esa gracia que da fortaleza, que da energía, que te hace salir de la oscuridad para empezar el camino de la resurrección. Y ese es importante, el riesgo constante. Me voy en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, pero en la vida entonces hay que tomar riesgos. Hay que ser arriesgado. Estábamos hablando antes de empezar el programa de cómo uno a veces se toman ciertas decisiones y en esas decisiones hay un riesgo y habría el riesgo de equivocarse o no equivocarse, pero es mejor asumir el riesgo de hacer las cosas e ir mirando las consecuencias para ver si de verdad uno está equivocado o no y no tener que lamentar, como decían las abuelas, no tener que lamentarse por no haberlo hecho. Pero es que es importante eso, es la confianza. ¿Pero en quién confío? Yo no puedo necesariamente confiar casi en mis propias fuerzas, porque necesito una fuerza que me dé seguridad, que mi vida se establezca en algo seguro y real, y esa es la confianza. Y para vencer los miedos y todas estas situaciones, esos fantasmas, confrontarlos, se necesita una confianza total en el quien resucitó, el que da la vida, y ese es Jesús de Nazaret. Así que pues parte de lo que va a hacer que nosotros seamos unas personas con una condición de riesgo positivo, por decirlo de alguna manera, ponerle otro adjetivo al lado, es la fe que yo tenga. Sí. Un poco en mí mismo, obviamente, porque necesito saber hasta dónde yo soy capaz, y de esa fuerza grande que es nuestro Señor, sí, que me va a dar todo el empujón necesario para que, como bien decías tú hace un rato, cumplir esa sentencia formidable de no tengan miedo, yo estoy con ustedes. El autoconocimiento. Sí. Clave. El autoconocimiento y mirando que a veces nosotros en nuestra sociedad nos ha enseñado a ser perfeccionistas. Y ese perfeccionismo es el que eso es lo que genera mucho miedo porque forma frustraciones. Y ese tema lo vamos a ver ahorita en uno de los bloques porque queremos hablar del fracaso. Pero entonces vamos a hacer un corte. Nuestro primer corte, hemos invitado esta noche a Marcela Gándara.
y la primera canción es No hay distancia. Vamos a escuchar a Marcela Gándara y ya regresamos en Caminando Contigo. En breve regresamos a Caminando Contigo. A veces siento estar tan lejos y la distancia está solo una oración. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Siento estar tan lejos y la distancia está solo una oración. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, Caminando Contigo. Muy bien, entonces retomamos un poquito. Tomamos conciencia de que todos tenemos un nivel de inseguridad, pero que una forma de poderlo empezar a superar es el conocimiento de nosotros mismos y tener la capacidad de arriesgarnos. Desde esa fe que nos tenemos a nosotros mismos, pero sobre todo, esa fe puesta en nuestro Señor, que es la fuente pues de todo ese dinamismo espiritual interior de cada uno de nosotros. Pero avancemos un poquito, Padre Alirio. Podríamos pensar en algún momento que más allá del riesgo de arriesgarnos a hacer cosas nuevas, a salir de la zona de confort, a no tener miedo a esa aventura maravillosa que es la vida misma con todos los perendengues, con todos los accesorios que trae, ¿hay acaso fórmulas mágicas para superar la inseguridad? No hay una fórmula mágica, pero sí hay elementos que nos podrían ayudar a ir mejorando. Por ejemplo, frente a las inseguridades que muchas veces tienen causa de cierto perfeccionismo, buscar y que las cosas se pueden mejorar, que no son perfectas. Entonces ya va superando. Y a veces hay exigencias muy profundas en las casas, en las familias, una exigencia
de ser así, perfecto, y las cosas no son así. Ir reconociendo en la vida valores, interesante los valores, que es fundamental tener ciertos criterios, ciertos valores, descubrir los dones. ¿Yo para qué sirvo? Esto ayuda a ir viendo nuestras capacidades para servir, y estos elementos ayudan bastante a ir venciendo inseguridades. No las va a vencer totalmente, porque va a descubrir, supera unas y va a descubrir otras inseguridades, ¿sí? Pero esos son elementos interesantes, por ejemplo, crear un ambiente más de confianza en la familia, en la vida social, en el trabajo, de tener un poco más de seguridad en la vida, estabilidad familiar. Y la estabilidad familiar es fundamental porque el centro del nacimiento de nuestras inseguridades en la parte de nuestros afectos, de nuestra crianza, de nuestros valores, está ahí la cuna de nuestras inseguridades. Hay que ir descubriéndolas, ir combatiéndolas, ir como desechando, trabajar con nuestras emociones. Pero está tocando usted un tema, padre, bien denso, y me explico. En gran parte, podríamos pensar que nuestras inseguridades no son tan innatas, sino que de pronto son adquiridas. Me explico. Muchas de esas inseguridades vienen de esa educación, primera educación, que es la que recibimos en casa. Y estoy pensando, para ser mucho más claro, en esa sobreprotección y una cultura que hay ahora en el siglo XXI, sobre todo, de los padres a sobreproteger, porque, como bien decía usted al inicio, en el primer bloque, hay tanta inseguridad exterior que entonces yo quiero convertir mi casa, no la familia, espacio afectivo, sino mi casa, entorno físico, en un lugar seguro, no vulnerable, que nada suceda, que nada me agreda, que nada ponga en juego esas pequeñas seguridades en las que yo soporto mi vida. Por lo tanto, voy educando a mis hijos en lo que yo considero, desde mis prejuicios, desde mi inseguridad, los voy educando y los voy formando a las mismas inseguridades. O sea, los hijos aprenden de mí a ser inseguros o aprenden de mí a ser seguros. Sí, sí, tú vas descubriendo en tus hijos los dones, las cualidades, los límites, las inseguridades de eso, y va bregando a confrontarlo, ir a confrontando los miedos a través de las cualidades. Y entonces se va haciendo esa tarea y se van superando mucho, porque muchas veces nuestras inseguridades brotan también de la agresión, ambientes muy agresivos. Eso es tremendo, la falta de afecto, Sí. de amor, de cariño. La violencia genera demasiada inseguridad. La arrogancia, la imponencia, forma inseguridad, una inseguridad bárbara. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y elementos, hay que descubrirlos, aquellos elementos interesantes que el mismo Evangelio nos habla acerca de la humildad, acerca de la docilidad, acerca del compartir. Las inseguridades tienen como causa el individualismo. Entonces hay que buscar elementos para compartir. La comunidad ayuda mucho a ir acompañando para vencer nuestros fantasmas y nuestras inseguridades. Alguna vez, padre, le comparto, estábamos hablando en este programa sobre otro tema y yo le decía a los oyentes lo admirable que termina siendo en la educación de los niños y de las niñas. Repito, lo admirable que es educarlos y enseñarlos a un ejercicio tan simple como es tender la cama. Es decir, resolver un problema. Exacto. Porque cuando él tiende la cama, poco a poco la va a tender mejor y va a darse cuenta de que él puede. Y cuando un niño o una niña empieza a descubrir que él puede, empieza también a superar algunas inseguridades. ¿Sí o no? Eso para mí ha sido vital y yo lo transmito N veces, no me canso de hacer el mismo ejemplo. Es importante porque hay que superar esas frases irracionales que uno tiene. No puedo, soy incapaz. ¿No? Hay que ir venciéndola. A ver, puedo.
En medio de tanto miedo, por ejemplo, Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Como interesante, cuando a veces uno tiene eso, frases profundas que nos invitan a ir venciendo la irracionalidad que llevamos, que son los miedos. Interesante. Por lo tanto, entonces tenemos ya un segundo elemento. El primero que usted nos dio, muy válido, el arriesgarnos, y el segundo que estamos definiendo aquí ahorita, el poder construir, y construir desde un lenguaje positivo. Frases que fortalecen. Tú puedes, y eres criatura de Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. Estás creado para vivir como el Evangelio del domingo. Estás invitado al banquete. Es que la vida no solamente es trabajo, 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 lucha, lucha y esto. No, la vida también hay un momento del disfrute. Hay que aprender a saborear el banquete de la vida. El banquete de la vida, el banquete de la amistad, el banquete del encuentro, de la sonrisa. Esos son banquetes maravillosos. El banquete de contemplar la naturaleza y dar gracias. Ese es un banquete. Hay que aprender a disfrutar el banquete del agradecimiento. Vence las inseguridades, porque una persona agradecida, es una persona que sabe, se siente criatura, y el hecho de sentirse criatura, se sabe que es quién es la fuente de vida. Interesante, para ir venciendo las inseguridades. Y avanzando un poquito también en otro contexto en el que nos manifestamos inseguros, es el de las relaciones de nosotros con los demás, ¿cierto? A veces creemos que que no hay una fórmula o una manera para superar mi inseguridad en las relaciones. Y yo pienso que una de las formas, una de las ayudas mejor para dejar la inseguridad es precisamente esa, las relaciones con las otras personas, porque en el otro yo me reflejo, y cuando yo me reflejo pues puedo conocerme mejor a mí mismo. En una sociedad como la que tenemos, por ejemplo, aquí en Ponce, donde la violencia aflora por todo, la discriminación, la indiferencia, la delincuencia, la criminalización, todo eso va generando un humus, un caldo para la inseguridad social que estamos viviendo como el pan de cada día. Y entonces las mismas grupos sociales, las mismas instituciones deben buscar medios para cómo amortiguar la inseguridad. Crear medios donde la gente se sienta, por ejemplo, espacios para recreación, espacios de trabajo para los jóvenes frente a esa inseguridad del empleo, espacios que podamos nosotros compartir en medio de la diferencia. Importante eso, en medio de la diferencia. La violencia es el pan de cada día en nuestra sociedad. Tenemos que ser más tiernos. Pues podríamos pensar de alguna manera que al ser nosotros tan inseguros y al cultivar nuestra inseguridad y no nuestra seguridad, nos hemos vuelto agresivos, porque normalmente en la animalidad el ataque es un medio de defensa. Ningún animal ataca porque se le da la gana, sino porque se siente agredido. Me explico. Nosotros nos hemos vuelto violentos porque la sociedad nos ha ido generando la conciencia de que nos tenemos que defender. ¿Defender de qué? Ah, pero es que como pasa esto, pues yo me tengo que defender, yo no puedo permitir. Es que si el uno me dice, yo le tengo que contestar, y tengo que contestarle de una manera que no me vuelva a decir nada, porque yo tengo que, bien decía usted, arrogancia, individualismo, tengo que hacerme ver como superior, ¿cierto? Entonces vivimos en un medio en el que nos defendemos tanto que a veces nos estamos defendiendo hasta de nosotros mismos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos a veces se ven tan fuertes, nuestra irracionalidad, una cultura a veces irracional que fomenta la explosión. Hay que aprender a trabajar. ¿Cómo trabajar con nuestras emociones? Una inteligencia emocional. Precisamente es una gran terapia para ir trabajando internamente, y también el ambiente social, porque en el ambiente social donde lo que prima es el capital, no la persona. Y si la persona no está en el centro de la sociedad, sino el dinero,
primero yo y el individualismo, segundo yo y lo que sobre para mí, se vuelve la competencia. Y esto es bárbaro, donde una sociedad donde el capital reina, en todas las dimensiones hay la corrupción, la persona no está al centro de la misma familia, de la misma sociedad. Esto es arrasante. Y esto genera cada día más miedo y más inseguridades sociales. El joven de hoy tiene una inseguridad que no tiene trabajo, que terminó una profesión, y todo esto va acumulándose, es bárbaro. Pero es que nosotros yo siento que a veces nosotros cuando educamos a los jóvenes, los educamos, decía usted hace un ratico, desde una competitividad. Nosotros no los estamos educando para que sean mejores seres humanos, ¿sí? El documento de la UNESCO sobre la educación habla mucho del ser, el saber hacer y el saber ser. Y se ha descuidado mucho el saber ser porque la educación se concentró en el saber hacer para que sea competente y que tenga saberes. Y entre más saberes tiene, se supone que esa persona va a tener un rol social un poco más alto. Y ese es como el imaginario que le hemos puesto a nuestros muchachos. Y hemos descuidado el ser persona, el del ser humano como tal, ¿sí? Porque tan buena persona es el artesano como lo es el señor X o la señora X con doctorados y tal en cualquier área del conocimiento. Que los fenómenos sociales que hoy aparecen, como la exclusión, la desigualdad social, es bárbaro, y esto está creando toda una cadena, la cadena de la violencia, las grandes inseguridades, el crimen, el peligro del crimen, el miedo a salir. El miedo a salir. Yo creo que el COVID nos está enseñando, pues si nosotros vamos racionalizando, ¿qué vamos aprendiendo para ir venciendo las inseguridades? El encuentro familiar, aprender a vernos, el valor de la mesa, el prender la capacidad de desprendernos de muchas cosas que quizás antes eran fundamentales. Entonces, las inseguridades generan debido a las dependencias. Y cómo nosotros ir rompiendo dependencias, cosas que a veces son tan insignificantes. Pablo lo decía, para mí es Cristo, lo demás es considero nada. Interesante eso, porque eso es clave, fundamental. ¿Y Cristo qué es? La paz. Cristo es el shalom. Cristo es, mismo lo presenta, el ser humano llevado a la perfección, trabajado, porque eso pues Él nos va enseñando a nosotros a encontrarnos, a ver en medio de las dificultades, de los problemas de la vida, que hay una solución. Pero también una confianza en alguien que lo levanta de esta situación. Por eso necesitamos el joven que tenga apoyo en la familia, el papá, la mamá, el abuelo, para que se sienta ir venciendo ciertas inseguridades, el Estado, la escuela, la misma iglesia. Sí. Necesitamos esas que sean apoyo para ir venciendo inseguridades. Siempre la inseguridad la sabrán, pero hay factores sociales, emocionales, psicológicos que generan más inseguridades y más miedos. Yo quisiera que para cerrar este bloque hiciéramos una pequeña reflexión. Yo le escucho atentamente y veo que siempre usted coloca ese tono, ese matiz, ese énfasis en una visión también no solamente emocional o psicológica, sino espiritual, desde esa fundamentación bíblica. Entonces, en un minutico o dos, ¿cómo darle un sabor espiritual a la vida para que nosotros podamos sentir que aunque las inseguridades siempre van a estar, como usted lo ha dicho, pues ese saborcito, esa salecita que es la espiritualidad me ayude? Interesante, porque la espiritualidad es todo, es una relación, es un encuentro de que todo fluye en el amor de Dios.
Cuando uno mira la naturaleza, va encontrando esa armonía y empieza uno como también a ser otro hermano con la naturaleza. Y entonces en esa relación con naturaleza va creando también seguridad, porque las inseguridades se generan, o sea, se vencen con la comunicación. Ajá. Y con la comunicación con la creación. La espiritualidad nos conduce a compartir, porque no estamos solos. Estamos siempre invitados a compartir. Empezamos de la casa, la comunidad de fe, y siempre estar abiertos. La espiritualidad es una apertura mental, de corazón. Es como el corazón, la espiritualidad, una explosión y una contracción. ¿Cómo le decimos? Esa dinámica que hay. Nos contraemos nosotros un poquito, pero nos abrimos, nos extendemos. La dinámica del amor de Dios también. Esa es la espiritualidad, nos conduce a, por ejemplo, una espiritualidad cristiana, a centrarnos en ese personaje tan maravilloso, que Él se encarnó, se hizo hombre, humano, menos en pecado, y nos reveló a un Dios que es misericordioso, no es juez. Es importante tener un Dios amor, un Dios padre, madre. Cuando vamos descubriendo dentro de la espiritualidad una imagen maravillosa de Dios, nosotros vamos venciendo también los miedos. Muy bien, padre. Muy bien, entonces vamos aquí a hacer una pausa y nuevamente vamos a escuchar a Marcela Gándara, una hermosa canción que se llama Me haces crecer, y volvemos en unos minutos. En breve regresamos a Caminando Contigo. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír de placer cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender
crecer. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Ok, vamos a seguir avanzando, Padre Alirio. Si hablamos de arriesgarnos y si hablamos de construir, que han sido ideas que maduramos un poquito en el bloque anterior, en ocasiones creo yo que las personas podríamos superar nuestras inseguridades si somos capaces de ponernos metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero metas que sean fácilmente alcanzables. No sé cómo podemos trabajar esa proyección de lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Sí, hay que primero descubrir esas inseguridades, esos miedos que generan, esos fantasmas, esas oscuridades que llaman. Y a través de un plan, un proyecto, siempre yo propongo un guía espiritual, un psicólogo, siempre para tener unos pasos para descubrir e ir venciendo esos miedos y esas inseguridades. Y entonces sería un plan de trabajo, un proyecto de vida, de acuerdo a eso. Por ejemplo, si de pronto en su vida se ha formado un poco intolerante, ¿no? Hace exclusión, pues ir aprendiendo a ser más tolerante. Entonces, en ese proyecto de vida, ¿qué es lo que te saca? Entonces, aprender a ser más flexible. Porque quizás lo han formado mucho al perfeccionismo. Sí. La flexibilidad es un elemento fundamental. Contemplar la naturaleza, las guaduas, cómo se doblan. Ya la flexibilidad es parte fundamental de la vida. Si de pronto lo han enseñado a cumplir la ley por la ley, pues aprender también que la caridad, la compasión es clave dentro de la convivencia. Vencer el individualismo, que el individualismo generalmente crea muchas frustraciones, la competencia. Sí. Y aprender a descubrir que tú tienes dones y también los otros tienen dones y cualidades. Ir mirando, ir abriendo el espacio. Ir abriendo. Y en el ambiente social, viendo que en este momento es bárbaro y arrasante el capital, aprendiendo la otra dinámica, que el ser es fundamental. Necesitamos hacer una conciencia, una pedagogía muy consciente acerca del ser, una pedagogía de la ternura, frente a espacios que nosotros nos formamos de la violencia, frente a esas irascibilidad. ¿Cómo trabajar con esas parte instintiva e irascible que a veces se despierta para ir trabajando acerca del dominio de sí? Ahora que toca ese tema, y que en 2 o 3 ocasiones durante el programa usted lo ha mencionado y ha hablado de la frustración, yo quisiera que profundizáramos un poquito en esto. Siento que todos nosotros podemos fallar, que aunque nos hayamos equivocado, y así lo digo yo siempre, nosotros no somos una equivocación. Desafortunadamente, hace un momentico usted lo dijo, nos falta ser más compasivos. Nosotros juzgamos con mucha dureza y crueldad a los demás, pero queremos que con nosotros sean compasivos. Entonces, nosotros nos podemos equivocar, podemos fallar, pero ¿por qué hemos crecido con un temor al fracaso? Porque no hemos sido capaces de leer la equivocación, el fracaso, como algo que genera más positividad que negatividad. El ambiente social es bárbaro. Hasta la misma formación religiosa. El pecado a veces. El pecado es que nosotros nos equivocamos a dar en el blanco, que erramos. O sea, que no pudimos dar el blanco. En sí es el pecado. Pero a través de la práctica se puede dar el blanco. O sea, ese es un espacio para corregir, para mejorar, y que así estamos todos. Entonces ya no, como nos volvimos a veces demasiado fuertes, intransigentes, y hay que aprender de lo sencillo. A veces somos como todos esos teléfonos demasiado complicados, muchas cosas al mismo momento. Necesitamos volver otra vez a la sencillez, a la humildad, a las raíces
Hay que volver otra vez a las raíces, porque nos hemos complicado en muchas cosas, nos hemos quedado en las ramas. Nuestra sociedad demasiado superficiales. Hay que ir a lo más profundo. Volver a nosotros mismos. Que el ser humano, la humildad viene del humus, de tierra. Hay que volver otra vez a lo más profundo para absorber la savia que hay en cada ser humano. En cada ser humano hay la savia del amor de Dios. Lo más grande. Hay que despertar esas. Y aquellas cosas que están, pero no las podemos quitar, pues taparlas. Hay que buscar, mirar el presente, vivir ese presente que es la fuerza del amor. Porque la gente vive del pasado. Y el pasado crea y genera todas estas frustraciones, todas estas inseguridades. Pasado solamente para una cosa, para darle gracias a Dios por las cosas que he elaborado y para corregir los errores del pasado. Y bien dice usted ahorita, para corregir, es decir, siguiendo en el tono del fracaso, de la frustración, pero en especial de la palabra fracaso, los fracasos son oportunidades. Yo tengo una anécdota, y la recuerdo ahorita, que lo escuchaba usted en Colombia, con una joven de un colegio donde yo estaba. Yo le dije a ella que se diera la posibilidad de aprender del fracaso, porque ella iba a ser grande siempre y cuando aprendiera del fracaso. La anécdota no es esa, porque eso lo dice todo el mundo. La anécdota es porque la mamá va y busca al rector del colegio y le dice que yo, que soy el director académico, le estoy enseñando a los jóvenes a ser fracasados. No leyó bien la clave, no lo leyó. Y eso a mí me enseñó muchísimo. Dije, ¿por qué nosotros, nuestra generación, le teme tanto al fracaso? Porque, insisto, y en el bloque anterior lo he insinuado, el temor a que el niño se caiga y se aporree, el temor a que el niño aprenda de la misma manera incluso que aprendimos nosotros, ¿cierto? Porque siento yo que el fracaso, más allá de la posibilidad de mostrarnos a nosotros que somos débiles, es lo contrario, es la posibilidad en la que nosotros somos capaces de mostrar nuestras fortalezas y lo que hemos aprendido. Nadie nace aprendido, nadie nace aprendido. Y muchas de las cosas que hemos aprendido en la vida las hemos aprendido incluso ahí, de golpes, de fracasos, de situaciones que no esperábamos, que nos tocó afrontarlas, no enfrentarlas, sino afrontarlas. Hemos aprendido algo y vamos adelante. Este es un caminar, es una escuela, la escuela de la vida, a la cual hay que enfrentarnos a los miedos. A veces nos sentimos impotentes, sentir la impotencia, porque el único grande y maravilloso es Él. Por eso en medio de nuestras impotencias, pues está, Señor, tú eres el fuerte. En medio de los fracasos sociales, cómo generar un espíritu más cooperativo, de ayuda. Porque a veces es el miedo a que quizás mañana no haya pan, como a veces sucede en los países bastante habrá pan, el poder comer, miedo ese, podemos comer inseguros, podemos tener futuro, podemos tener trabajo, porque eso genera miedos e inseguridades. Y cómo crear espacios para que es posible que un joven termine la universidad y tenga su trabajo. Lo básico de la familia, que habla, tener el pan. Y que pueda trabajar en algo que le guste. Que pueda trabajar en algo porque se nos creó una conciencia del éxito y hay montones de libros de cómo alcanzar el éxito y el éxito y el éxito, y nunca hay ese montón de libros de cómo alcanzar o ser feliz. Porque el joven, bueno, vaya, estudie. ¿Qué quiere estudiar? ¿Para qué va a estudiar eso? Eso le va a dar herramientas para que lo que vaya a hacer en la vida lo va a hacer feliz, porque volvemos al discurso de hace un rato de la competitividad. Entonces, papás que queremos que el hijo sea, qué sé yo, qué cosa, ¿sí? Para poder, primero, presumir de ese hijo, ¿cierto? Y segundo, para que alcanzar un estatus, un nivel, él alcance un estatus, un nivel que tal vez nosotros no alcanzamos a tener en algún momento.
¿sí? Exacto. Y no sé hasta dónde esos muchachos que han entrado en ese juego de una sociedad que se mueve desde el éxito, que me parece que el éxito es una falacia, una utopía, algo que se ha vendido y que realmente no es, la búsqueda nuestra no debería ser el éxito, sino nuestra felicidad. El ser. El ser. Es importante que en medio de nuestra sociedad hay que aprender a ser pacientes. ¿Por qué? Porque en estas sociedades que las cosas se hagan ya como la vara mágica o como el horno microondas, que es que uno lleva ya quiere hacerse todo. No, las cosas tienen su proceso. Y la paciencia es fundamental para ir venciendo preciso esas inseguridades. Aprender a que el 2 está después del 1. Cierto. Y el 3, así sucesivamente. Hay que y eso se aprende de la familia, que todo es un proceso. Y hay que ir aprendiendo el proceso. Y hay que poner los elementos del proceso. Y lo más lindo y lo más grande es aprender a vivir ese presente, saborearlo, disfrutarlo, deleitarlo, ese presente. Y aprender también a forjar el futuro, porque hay que generar esperanza. Somos gestores de esperanza, en medio de un ambiente lleno de mucha miedo, de tanta inseguridad, gestores de esperanza. Hay que bregar. Así pues tenemos entonces que dar pasos y dar pasos serios, dar pasos contundentes, tener, vamos a ir recapitulando ya, tener esa fortaleza interior y esa fortaleza espiritual que nos viene de Dios, tener la capacidad de arriesgarnos, tener la capacidad de construir, tener la capacidad de pensar positivamente, tener claro que nuestra meta, nuestra realidad existencial no es el éxito, no es las cosas que a veces la sociedad nos ha vendido como bienes que a la larga son superfluos, ¿cierto? Y que nos han alejado del bien máximo que es nuestra propia felicidad y esa vivencia espiritual de la vida, esa vivencia con sentido. Cuando digo espiritual me refiero a esa definición de que la espiritualidad es aquello que le da sentido a la existencia. Y más una espiritualidad dentro de la encarnación, o sea, así es. Jesucristo no se quedó a 2000 años, lo mataron en la cruz, ha resucitado. Y ese resucitado está haciendo que todo lo que hay muerto en nosotros resucite. Así es. Es interesante porque es el espíritu de la vida. Y todo aquello que es vida hay que aprenderlo a valorar y a generar más vida y vida en abundancia. La vida, encontrar la fuente de la vida, es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer toda inseguridad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. He descubierto que mi vida, la fuente de mi vida es Dios. Y en Él me entro en esos pozos profundos del amor y la ternura de Dios. Y nado en el amor de Dios, en esa ternura. Y me siento libre para aprender a descubrir la ternura de Dios en todas las criaturas. Interesante. Y el resucitado me ha resucitado. El resucitado, aquellas cosas muertas que están en mí, me las va haciendo resucitar, dando vida. Y vida en abundancia, y calidad de vida. Y la vida esa vida cristiana empieza aquí y en el ahora. Es interesante, no es en el más allá es la plenitud. Pero acá vamos disfrutando, vamos dando vida, una sonrisa da vida, la oración da vida, que todos nos sintamos unidos. Interesante. Y el resucitado me enseña constantemente a vencer las inseguridades. Pues bien, Padre Alirio, se nos acabó el tiempo ya, son las 7:50. Le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros estas reflexiones. Esperamos poder contar con usted en otra ocasión para seguir trabajando otros temas que van surgiendo para el bien de nuestros oyentes. Sí, muchas gracias. En medio de esta sociedad, precisamente una sociedad hoy donde permean los espíritus inmundos, yo creo. Y los espíritus inmundos no son ni con cacho ni con cola. El espíritu inmundo es aquello que genera muerte. Y nosotros, tanto tú como yo, es para comunicar vida
y vida en abundancia. Y muchas gracias, y que el Señor los cuide, el Señor los proteja, y puedan tener una dulce noche, y los ángeles y arcángeles se puedan arrullar. Amén. Vamos a escuchar a Marcela Gándara en el último corte con una canción que se llama Cerca estás, y volvemos ya para despedir nuestro programa. En breve regresamos a Caminando Contigo. Me conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como estoy. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión. Siendo rey de la creación, haces esta elección. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Y al terminar ya nuestro programa no nos queda otra que darte gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has dado, por la presencia del Padre Alirio, por su conocimiento, su sabiduría compartida, porque cada palabra, porque cada gesto ha sido inspirado por tu adorado y amado Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú la fortaleza, la roca firme sobre la cual construyamos nuestra casa. Que a pesar de ciertas inseguridades, que a pesar de ciertos temores, nosotros seamos capaces de arriesgarnos y salir adelante. Nosotros seamos capaces de construir de una manera más positiva. Nosotros seamos capaces de dar esos pasos para ir hacia allá y no quedarnos quietos, atemorizados, asustados. Ven, Señor, tómanos de la mano y llévanos siempre en ese camino de vida, de felicidad, de alegría, de paz, de armonía. Bendícenos, Señor, donde quiera que vayamos. Guíanos, protégenos, cuídanos y bendícenos en esta noche. Y bendice, Señor, a todos los que nos han escuchado y nos escucharán después. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la bendición sea con ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los esperamos mañana en Caminando Contigo. Sé que las damas episcopales han preparado un excelente programa con un tema fascinante. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes.
Feliz noche. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.